Les refrenamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículos del 45 al 48. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Bueno, en esta lectura del día de hoy, en que encontramos a Jesús, y aquí no lo dice con tanto detalle de cómo Jesús echa a los vendedores del templo, simplemente lo dice. Se puso a echarlo. Él trenzó un látigo y comenzó a echar a latigazos a la gente que se encontraba ahí haciendo eso. Ellos realmente, literal, no estaban dentro del templo, ¿de acuerdo? Estaban en lo que se llamaba el atrio, adelante. Lo que pasa es que todo, desde que uno atravesaba las paredes, que daban acceso a todo el lugar al que pertenecía el templo, pues ahí ya era considerado el templo de Jerusalén. Pero estrictamente el lugar de oración no era ahí que estaban los vendedores, pero todo ese lugar era parte de. Y en este caso también falta la palabra del profeta: el celo por tu casa me devora, para complementar esta lectura del día de hoy. ¿Cómo la podemos traer a nuestro día, a nuestra aquí y ahora? Primeramente, Jesús era judío, y él, aunque muchos lo quieran pintar solamente como un revolucionario, alguien que iba totalmente en contra de las normas de su época, así a veces lo quieren presentar a Jesús. Jesús era alguien sumamente ordinario en el sentido de que vivía las costumbres judías, iba y celebraba las fiestas judías como cualquier otro judío, utilizaba las sinagogas para predicar, iba al templo. O sea, toda su vida él estuvo de la mano del pueblo judío, es decir, como un judío más, de tal modo que él entendía la importancia de la religión judía, como fue el primer pueblo al que Dios habló a través de los profetas, a través de Moisés. Y este mismo pueblo del cual él procedía, pues ellos tenían su cultura, su manera de dirigirse a Dios. Jesús no vino a abolirles a ellos su manera sino que vino a darle plenitud, a demostrarles y a enseñarles que todo eso que ellos habían aprendido, escuchado, leído, en él se daba, en él encontraba la plenitud, ya que él es la máxima revelación de Dios. El culmen de la revelación es Cristo mismo. Por tanto, Jesús es el reino de Dios que ha venido a nosotros. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, muchos judíos no supieron ver eso en Él. Al contrario, lo veían como un loco. Otros lo veían como un borrachón, alguien con ideas nuevas, y no supieron ver la novedad de Dios en su época. Hoy en día nos pasa a veces eso. Nos dejamos muchas veces el cerrar por una liturgia hermética. Quiero hacer la diferencia, porque normalmente no vamos a los dos extremos. Está el extremo aquí como Jesús, que Jesús tiene que agarrar y echar con latigazo. Es igual como en algunos lugares donde cometen excesos
con la liturgia, sobre todo la liturgia más importante, que es la Santa Eucaristía. Hay gente que se toma muchas libertades con la Eucaristía, lo cual no está bien, porque para algo la Iglesia indica la manera de celebrarse. No es que cada sacerdote tiene su misa, su liturgia, no, celebra la misma liturgia de la Iglesia, la liturgia de todo el pueblo de Dios, y vivimos todos esa misma liturgia. Que un sacerdote puede poner el fervor que tiene, la fe que tiene, claro que sí, y eso ayuda en la devoción, claro que sí. No es lo mismo ni es igual un sacerdote que celebre muy bien la Eucaristía, punto por punto y todo igual, pero no tenga fe en lo que está celebrando, no sea consciente de aquello que está ahí haciendo. La diferencia es muy grande y notoria cuando hay alguien que sí sabe lo que está celebrando y vive cada momento de la Eucaristía. Los feligreses lo notan y lo viven junto al sacerdote. Pero hay gente que por eso se hermetiza en la liturgia y a veces no le deja ver la novedad del Espíritu, que a veces sopla distinto a veces como lo esperamos, como Jesús en su época. Jesús era ese nuevo soplo para el pueblo de Israel y no supieron los judíos verlo. No supieron ver que Jesús era la plenitud de la revelación, la plenitud de lo que Dios quería del pueblo de Israel, la plenitud de lo que estaban llamados ellos, la plenitud de Dios en carne propia. Y ellos se cegaron a ver esa realidad de Jesús. Y Jesús tuvo también que demostrar que Él también amaba las cosas de Dios. Por eso Él hizo lo que hizo, echando afuera a los cambistas, a los vendedores. Y curiosamente, a pesar de eso, Él enseñaba siempre en el templo. Y los sacerdotes, los escribas, los sacerdotes que son los encargados del culto, los escribas que son los encargados de enseñar, y los principales del pueblo, es decir, la parte política, todos buscaban acabar con Él. Pero no podían hacer nada porque todo el pueblo estaba pendiente de Él, escuchándolo. Y de ahí el sensum fidei, esa voz populi. Hay a veces en la iglesia que se da, que en todo el pueblo de Dios se abre a una nueva experiencia del Espíritu, una nueva experiencia de Dios. Y hay que saber darse cuenta de eso. Hay que saber abrirse esa novedad que está pasando en todo el pueblo de Dios. Y yo me quiero quedar con los oídos tapados, me quiero tapar los ojos, porque no es lo que a mí me gusta, porque no es lo que estoy acostumbrado. Me quedo en el hermetismo, como le pasó a los sacerdotes, a los escribas y principales de la época de Jesús. No pudieron ver esa novedad de Jesús, Dios vivo, encarnado en medio de su pueblo. Qué pena que Jesús esté hoy hablándonos y quizás yo no me dé cuenta. Y no me dé cuenta que los demás están pendientes de Él, escuchándole con devoción. Y yo sigo en mi seguridad, en mi hermetismo, en lo que yo entiendo que es lo mejor y no me estoy dando cuenta dónde va el sentido de Dios. Sensum fidei, la voz de Dios en su pueblo. Y qué lástima sería que Jesús pasara por delante de mí y no le viera pasar. El que tenga oídos para oír, que vea.